Hay costumbres extrañas que se han ido heredando durante miles de años hasta la época actual, costumbres o normas asociadas con la religión que tienen un origen incierto, pero que nos dan pistas de algo que ocurría en la antigüedad, cuando los llamados dioses convivían con el ser humano de aquellas épocas. Una de esas normas es la de cubrir el cabello de las mujeres, sobre todo en la zona de Oriente Medio y países árabes, el llamado hijab. Nos dicen que el hijab es un velo que cubre la cabeza y el pecho que las mujeres musulmanas usan en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. El hijab puede denotar además cualquier cobertura de cabeza, cara o cuerpo empleada por las mujeres musulmanas que de manera similar concuerda con una cierta norma de modestia. Asimismo puede referirse a la reclusión de las mujeres de los hombres en la esfera pública o puede encarnar una dimensión metafísica. Al hijab se refiere a el velo que separa al hombre o el mundo de Dios. El hijab es un código de vestimenta tanto femenina como masculina, que establece que debe cubrirse la mayor parte del cuerpo y que en la práctica se manifiesta con distintos tipos de prendas, según zonas y épocas. En sentido generalizado suele utilizarse para designar una prenda específica moderna, llamada también velo islámico. Muy a menudo el hijab es utilizado por las mujeres musulmanas como un símbolo de modestia y privacidad. De acuerdo con la Enciclopedia del Islam y el Mundo Musulmán, la modestia en el Corán se refiere a la mirada, la ropa. En el Corán advierte a las mujeres musulmanas que deben vestir modestamente y cubrir sus pechos. La mayoría de los sistemas jurídicos islámicos definen este tipo de vestimenta modesta como que cubra todo, excepto la cara y las manos en público. Estas directrices se encuentran en los textos de fiqh y hadices, desarrollados después de la revelación del Corán, pero según algunos se derivan de los aleyas sobre el hijab en el Corán. El Corán ordena hijab tanto para hombres y mujeres. La palabra hijab no significa pañuelo de cabeza, sino cobertura. El Corán dice decirle a los hombres creyentes que bajen la mirada en presencia de las mujeres, esto es mejor para ellos. Y para las mujeres, di a las creyentes que pongan su jumur sobre sus pechos. La palabra jumur a menudo se omite cuando se hace referencia a la cita, y la palabra es la palabra real empleada en el Corán, que significa un velo utilizado por una mujer para cubrir la cabeza. Pero, ¿esto es así realmente o qué hay detrás de todo esto? Veamos lo que dice Mauro Biglino en una de sus conferencias. Gustaba a ellos. Tanto es así, que esto lo menciona inclusive Pablo. Espérenme un minutito que les busco lo que dice Pablo. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción a causa de los ángeles. 1 Corintios 11:10. Es decir, todos nosotros decimos que las mujeres se cubren la cabeza por respeto a Dios. Nada que ver. Es a causa, es decir, para frenar a los ángeles. Porque a esos sujetos los excitaban sexualmente las muchachas con el cabello largo. Tanto es así que de eso también habla Tertuliano. En el Virginibus Velandis dice que las muchachas que vayan a las asambleas en las que estén presentes los ángeles se tienen que cubrir la cabeza por su protección, para no excitarlos sexualmente. En los textos del Qumran está escrito que las muchachas que participen en las asambleas en las cuales estén presentes los malakim, por su seguridad se tienen que cubrir la cabeza, por su seguridad, no por respeto. Es decir, nosotros creamos perros que tienen la cola como un pompón, las patas cortitas, el hocico más largo, más corto, etc. Estos sujetos dejaron el pelo en la cabeza porque les gustaba a ellos. El resto del pelo fue anulado. La naturaleza nunca hubiera hecho algo así. O lo hubiera anulado del todo, o lo dejaba como estaba, es decir, todos peludos. Hay otro animal que tiene el pelo que crece hasta el infinito, es la oveja. Y la oveja, según la paleogenética, es uno de los animales creados artificialmente. Tanto es así que todos los ovinos que viven en estado salvaje no tienen pelo que crece infinitamente. En cambio la oveja sí, y si no se la esquila, y se la esquila para usar la lana. Las cabras montesas no. Ningún animal, ni siquiera esos que viven en lugares fríos, el pelo les crece sin parar a ninguno. Nosotros tenemos, bueno, yo no. Ustedes tienen en la cabeza algo que les crece sin fin, que es algo que en la naturaleza no ocurre. Y acá se dice que acá, a causa de cúbranse la cabeza. Allá también dice cúbranse bien la cabeza, porque a estos muchachos no se andan con vueltas. Eso los excita sexualmente. Así que hicieron las cosas que les gustaban. Así que sacaron el pelo que no les gustaba y dejaron el pelo que les gustaba.
somos animales de criadero. Esto, yo entiendo que puede ser, resumiendo desde un cierto punto de vista, un poco decepcionante, pero según mi opinión es fascinante porque ayuda un poco a comprender qué es lo que somos, pero si eso no es suficiente, es decir, no trabajaron solamente sobre nosotros. No trabajaron solamente sobre nosotros. Y acaso 2014, un monstruo llamado trigo. Ahora bien, todos sabemos que en lo que respecta al hemisferio del planeta en el que estamos, el trigo ha alimentado a través de la historia a millones de personas, porque tiene toda una serie de, también porque agrego nutre fácilmente, porque es muy manejable y sobre todo porque es almacenable y conservable. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la genética oficial sobre el trigo? Se dice que ocurrió un evento genético que no podría haberse producido jamás. ¿Y qué más? El componente selvático del Triticum urartu, es decir, una especie de trigo selvático, fusionó su genoma completo con el de otra graminácea y nació una nueva especie selvática que contenía todos los genes de ambos donadores. Y este suceso naturalmente no puede ocurrir. Es decir, si sucede casualmente esta fusión, el individuo se muere. El Triticum del cual todo se originó es verdadera y apropiadamente así lo definen acá, monstruo genético. No puede existir. Y atención, hace unos 8.000 o 9.000 años atrás, en la región que va desde la actual Armenia al sudoeste del mar Caspio, exactamente donde se encuentra el Gan Eden bíblico, tuvo lugar un segundo evento genético, entre comillas, imposible. Otra fusión, y no termina acá. Pero seguido, una serie de modificaciones genéticas posteriores crearon el Triticum stivum, que es el trigo con el que hacemos el pan, etc. O sea, el alimento que acá entre nosotros, en esta parte, en este hemisferio del planeta, alimentó a través de la historia a millones de personas, apareció debido a una serie de eventos imposibles. Pero ocurrieron. Y no es que sucedieron en las margaritas, en las violetas, ocurrieron en un alimento que era primordial y que alimentó a millones de trabajadores, hechos por ellos. Todos eventos imposibles, y lo dice la ciencia oficial, ¿eh? Y vaya casualidad, se produjeron ¿dónde? Donde los textos antiguos dicen que estaban estos sujetos haciendo experimentos. O sea, joder, qué coincidencias tan... Y ocurren justamente sobre eso, y ocurre varias veces, a través de miles de años, y que sirvió exactamente para lo que les hacía falta. Y no es que pasó solamente con eso. Contemporáneamente, del otro lado del mundo, lo mismo, es decir, la misma serie de eventos genéticos imposibles, le ocurrieron a la papa. Un OMG natural, OMG, organismo modificado genéticamente. Y como ya sabemos, en el continente americano, la papa comestible alimentó a millones de personas, exactamente como pasó acá con el trigo. ¿Y qué pasó allá? El ADN del Agrobacterium se fusionó completamente con el ADN de la papa selvática, volviéndola comestible. Este suceso de acá naturalmente no puede ocurrir y concretamente dice, se trata de una transferencia genética horizontal y en general esta bacteria logra transferirse solamente en un pequeño porcentaje de las células de una planta. Pero en este caso, comillas, de la misma forma que pasa con los OMG de laboratorio, la célula con el ADN agregado logra multiplicarse y formar un nuevo ejemplar completo. De la misma forma que pasa con los OMG de laboratorio, no en la naturaleza. Y así se generó una progenie de individuos que soportó el ADN extraño, o alieno en italiano. Alieno o extranjero en el sentido de diferente, extraño, y no alieno de alienígena. Y esto ocurrió hace 10.000 años en Perú. Es decir, que mientras que acá eventos genéticos imposibles daban lugar a la creación del trigo, allá eventos genéticos imposibles daban lugar a la creación del otro alimento fundamental que alimentó a millones de personas. O sea, todo esto va a ser casualidad. ¿Puede ser posible tanta casualidad? Viendo que en los textos antiguos dice allá y acá, había unos individuos que experimentaban y hacían estas cosas. Simplemente juntando las dos cosas, ya no hay necesidad de inventarse nada. Porque de otra manera, alguien debe explicar el hecho de que haya habido una serie de eventos genéticos imposibles, pero que a pesar de todo ocurrieron. Pero entonces, si son imposibles y ocurrieron, la pregunta es, ¿quién los hizo ocurrir? Y los textos antiguos lo responden, después de lo cual lo podremos creer o no. Cada uno hará su elección. Pero estas cosas que dice acá existen, están ahí al frente nuestro, y lo dice la ciencia. La ciencia. Uniendo los puntos, haciendo de cuenta que, repito,
aparece un cuadro que es coherente. Ahora, yo no sé si es verdadero, porque para poder decir que es verdadero tendría que tener pruebas que no tengo, pero es coherente. Es decir, si juntamos todas estas piezas, la imagen resultante funciona. Ahora junten todas las piezas de las interpretaciones filológicas y teológicas. Pónganlas juntas, leyendo las que salen en la Biblia y las que digo yo, y después decidan ustedes si funcionan o no. Háganlo autónomamente. Pongan juntas este grupo de piezas y pongan juntas ese otro grupo de piezas, porque lo único que importa es eso que piensan ustedes. Porque no hablo de reemplazar una verdad con otra verdad. No, para nada. No hablo de sustituir una religión por otra, un pensamiento con otro pensamiento. Digo, ¿qué hay que decir? Que los textos antiguos, más allá de eso que, de hecho, mucho más allá de eso que les hacen decir, cuentan las cosas con precisión. Hagamos de cuenta que esos relatos precisos sean verdaderos y veamos qué es lo que resulta. Punto. Se acabó. Si nos gusta, lo usamos. Si no nos gusta...